Bueno, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere empezar una actividad deportiva, lo primero es asesorarse con profesionales, tanto ponerse en manos de entrenadores o preparadores físicos, como paralelamente, pues si es un grupo de edad que existe un riesgo de poder tener alguna enfermedad o ser el desencadenante de alguna enfermedad relacionada con muerte súbita, pues ponerse en manos o bien de cardiólogos o médicos deportivos para que se realice una serie de pruebas encaminadas a descartar pues, posibles causas de muerte súbita. También es verdad que el empezar una actividad física en una persona que ha sido sedentaria o está inactiva mucho tiempo obliga o es necesario empezar muy poco a poco, de forma progresiva, la actividad, pero siempre respaldado por un equipo de profesionales. La incidencia de muerte súbita en nuestro país no está realmente estudiada, no tenemos datos concretos, pero se estima en torno a 23.000 atletas año. Desde las sociedades, la Sociedad de Cardiología, pues el ejercicio físico forma parte de las medidas preventivas o incluso en pacientes que ya han tenido un evento cardíaco, el ejercicio físico forma parte del tratamiento. Posiblemente la muerte súbita, las causas que más frecuentes se relacionan, pues obviamente son las mismas que en la población general, es la cardiopatía isquémica, las enfermedades arterioscleróticas del corazón. ¿En qué medida o es más frecuente en la población de deportistas? Pues obviamente las personas que realizan ejercicio tienen menos incidencia de muerte súbita relacionada con cardiopatía isquémica como comparado con aquel que es sedentario. Es decir, que no por realizar ejercicio físico vamos a tener más eventos o más mortalidad por cardiopatía isquémica que la población general. El mensaje es siempre tranquilizador. Actualmente disponemos de herramientas para disminuir la muerte súbita del deportista, hacer una especie de reconocimiento, sobre todo recomendado a gente mayor que se pone las zapatillas, que empieza un entrenamiento, a gente mayor que ha tenido algún factor de riesgo cardiovascular. Disponemos de unas pruebas y que esas pruebas pues, están consiguiendo disminuir de forma importante la incidencia de muerte súbita, con lo cual siempre el mensaje tranquilizador. Vale. ¿Y qué